Radio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Lavisión.radio.net. Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Teléfono en el estudio 678-477-3036. Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisión.radio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes, 2 de la tarde, hora del este, por lavisión.radio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisión.radio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en una nueva emisión de Diálogo Internacional. En los controles, como siempre, mi querida amiga Alexia. En la tarde de hoy tendremos como invitado a un especialista en el tema de Medio Oriente, el embajador Abraham Clavero, a quien ya lo hemos tenido en varias oportunidades tratando fundamentalmente este tema. Ciertamente, el mundo pasó 11 días de preocupación por lo que estaba sucediendo entre Israel y lo que voy a decir ahorita, y te ruego, Abraham, que me corrija si estoy equivocado, entre Israel y Hamas. Porque eso es la percepción que yo tengo, un bombardeo inútil, una subestimación de parte de Hamas de la respuesta que iba a dar precisamente Israel. Creo que no entendió el ambiente político que se está viviendo precisamente en Israel con el encargo que le hicieron al señor Benjamín Netanyahu de formar un nuevo gobierno. Pero hay otros elementos que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, por un lado, Occidente empezó a condenar la matanza y a condenar, dándole la carga de la prueba básicamente a Israel, pero no mencionaban a Hamas, no mencionaban ni siquiera a Palestina. Son dos cosas distintas, Palestina y Hamas. Entonces, daba la impresión, y la prensa, a manera de comentario, sin querer intervenir en la línea editorial de la prensa, tanto escrita como las que están en las redes, diera la impresión que todo fue ocasionado por Israel, que no hay más nada, que los muertos fueron básicamente una factura achacable a Israel, cuando eso no es cierto. Pero bueno, y el otro punto es la reacción del resto de los países del mundo árabe, del mundo musulmán. Las reacciones que hubieron fueron reacciones básicamente humanitarias, pero no necesariamente condenatorias a la respuesta de la agresión que dio Israel. Pero bueno, el especialista acá es el embajador Abraham Clavero, quien está invitado para que nos diga de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Buenas tardes, Abraham, ¿cómo has estado? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Alesia. Un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Saludos a la audiencia. Bueno, Luis, mira, una nueva crisis en la zona más conflictiva del mundo, porque definitivamente el Medio Oriente es la zona más conflictiva del mundo desde hace, ¿cómo se llama? Desde el siglo antepasado. Esta crisis que se acaba de suceder, que hoy comienza un alto al fuego, yo lo consideraría como la crisis de los radicales. Los radicalismos realmente jugaron un papel importante en esta última crisis.
desde el año 2008 se han producido 5 grandes crisis y en esta oportunidad creo que los radicalismos, al igual que en otras oportunidades, también jugaron un papel importante. Yo recuerdo que hace algún tiempo Barbara Walter ¿cómo se llama? Y Andrew Kidd escribieron un artículo muy interesante sobre las estrategias del terrorismo. Y en una de sus partes hablaba de sabotear la paz. Y cuando hablaban de sabotear la paz, tomaban como ejemplo específicamente el caso de entre Israel y los palestinos. Y ellos decían que de lado y lado, en ese artículo, de lado y lado, existen radicales que no están de acuerdo no es que se lleve a cabo la paz, sino que se hagan reconocimientos mutuos. De manera pues que yo pienso que en este caso nuevamente los radicalismos jugaron un papel significativo. Por una parte, Hamas, eso no lo podemos negar. El grupo Hamas es un grupo radical junto con la yihad islámica y que se ha totalmente desligado de la autoridad palestina. Recordemos que ellos son los que gobiernan, ellos son los que mandan prácticamente en la Franja de Gaza. Mientras que la autoridad palestina tiene el control de Cisjordania. Bueno, estos señores que no han utilizado esos ingresos, esas donaciones que han hecho el mundo árabe para ayudar a su pueblo, sino para desarrollar misiles, porque se han desarrollado una gran cantidad de misiles, porque ellos tienen sus propios, ¿cómo se llama? Diríamos laboratorios para elaborar estos misiles. En vez de utilizarlos para ayudar al pueblo, han utilizado ese dinero para desarrollar esa gran cantidad de misiles, tanto que lanzaron más de 4.500 misiles en esos 11 días. Sí, el 30% entiendo que cayeron ahí mismo en Gaza, que fueron las grandes destrucciones que hubo en esa zona. Exacto. Pero por el otro lado, no podemos negar que también existen grupos radicales. Y recordemos que en las elecciones pasadas, el señor Netanyahu no logró el respaldo suficiente como para formar un gobierno, pero los grupos, religiosos y los grupos, ortodoxos y ultra religiosos sí lograron una posición significativa dentro del Knesset, es decir, dentro del Parlamento israelí. Y por lo tanto, hay especulaciones que dicen que el señor Netanyahu ha podido utilizar esta oportunidad para llevar a cabo este enfrentamiento y lograr un respaldo por parte de estos partidos dentro del Parlamento, israelita. De manera pues que no nos vamos no podemos olvidar que por una parte Hamas recibe además el apoyo de la República Islámica de Irán, que es uno de los grandes enemigos de Israel en la zona, o el principal enemigo, es decir, y que realmente, ellos han contribuido a dividir al movimiento palestino, desconociendo totalmente la autoridad del señor Abbas como el verdadero representante del movimiento palestino. De manera pues que ellos han creado su propio gobierno dentro de la Franja de Gaza y han, llevado a la población de esa zona a sufrir el embate de las acciones llevadas a cabo por parte de Israel, que provocaron más de 230 muertos, 240 muertos aproximadamente, y lo más importante, la destrucción de la infraestructura
de la infraestructura médica, de la infraestructura de educación, y también, ¿cómo se llama? Israel logró destruir gran parte de esos túneles conocidos como el metro, esos túneles que ellos han logrado construir a fin de poder penetrar en el Estado de Israel. Abraham, mira, yo por mi lado veo, yo le hice el seguimiento a eso, tú eres el especialista, pero yo creo que estas crisis ya son como las últimas que se van a ver en el Medio Oriente, en esa zona en particular. Estoy de acuerdo que Medio Oriente desde hace un poco más de 200 años es una zona realmente sensible, es una zona realmente bien delicada a nivel mundial. Pero sin embargo, creo que el tema, por la reacción que tuvieron los países, pareciera que es como que de las últimas que se van a vivir en esto, porque Hamás no consiguió, y fue Hamás días antes, semanas antes, quien pidió o quien dijo a través de su portavoz: estamos listos para tener un alto al fuego. Y Egipto, por supuesto, se hizo eco de eso y logró convencer a los israelitas, a la gente de Netanyahu, de aceptar ese alto al fuego. Ahora, a los fines de la audiencia, ubícanos Gaza y el resto de Palestina. ¿Cómo está organizado eso? Me gustaría que la respuesta me la diera una vez que regresemos de la primera pausa. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero acerca de el recientemente finalizado conflicto entre Hamás e Israel. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero, especialista en temas de Medio Oriente, y que estamos conversando sobre la crisis que recién terminó y que desde hoy hay una relativa paz en esa zona entre Hamás e Israel. Abraham, te dejé unas inquietudes antes de irnos a la pausa. La primera tiene que ver con la ubicación geográfica de esas dos zonas, y la segunda es hacia dónde vamos. Se siente, o al menos yo siento que ya como que las crisis de esos movimientos, sobre todo de Hamás, se van a repetir con menos frecuencia, van a tener vamos hacia otra etapa. Esa es la sensación que yo tengo. Abraham. Bueno, mira, Luis, tenemos que partir de la resolución de Naciones Unidas de 1947, de finales de 1947, que dividió a toda esa zona la distribuyó en 4 partes, en 5 partes exactamente. 2 partes para Israel, 2 partes para los palestinos, más Jerusalén. ¿Qué pasó? Ahí viene el primer error de los palestinos, que no aceptaron esa resolución de Naciones Unidas, mientras que Israel a partir del año siguiente va a llevar a cabo una guerra que se llama la Guerra de Independencia de Israel, y que va a conducir a la creación del Estado de Israel, encabezado por el señor Ben Gurión, que fue el primer presidente de Israel. ¿Qué sucedió? Tenemos que remontarnos al siglo XIX, cuando el señor Teodoro Herzl crea el sionismo. Y cuando hablo de sionismo no lo estoy diciendo en sentido peyorativo. El sionismo es una ideología política, es una ideología que permitió a esos judíos que vivían en Europa Oriental y que habían sido, como dicen, acosados por los sectores católicos más a ultranza, enemigos del judaísmo, y que trajo como consecuencia que comenzaran las
aliyas, que fueron los movimientos de traer judíos desde Europa Oriental hasta Israel. De manera pues que a partir de 1882 comienzan estas aliyas que progresivamente van a traer grandes masas de judíos que se van a establecer en esa zona porque ellos, al igual que los árabes, pues fueron sus lugares de orígenes. Eso no lo podemos negar, ¿no? El que niegue que los judíos no tienen ninguna, es decir, ningún vínculo con esa tierra está negando una realidad. Sí, la historia. Ellos provienen de un tronco común, del tronco común de Abraham. Abraham tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael, y de ambos hijos surgieron estas 2 comunidades, los judíos y los árabes. De manera pues que ellos sí lograron, a través de este movimiento, de esta diáspora que trajo esa gran cantidad de judíos de Europa Oriental, y lograron establecer un país, crearon un país, mientras que los árabes se encerraron en una posición, que no aceptaron las decisiones de Naciones Unidas y no crearon un Estado, como sí lo hizo el Estado de Israel, y que vemos cómo ese Estado, a pesar de tener está rodeado por enemigos por todas partes, a pesar de tener tantos, handicaps, ha logrado constituirse en un Estado que tiene un desarrollo económico, político y social que es envidiable. Es una situación envidiable porque ellos, en medio de un desierto, han logrado construir un Estado lo suficientemente fuerte como para enfrentar cualquier tipo de enfrentamiento. Mientras que los árabes no han logrado unificar criterios, y esto es lo que ha utilizado, de esto se ha valido Israel para irse apoderando progresivamente de las 2 partes que le tocó a los palestinos, que era la Franja de Gaza y Cisjordania. De manera pues que si buscamos un culpable de la situación que vive el pueblo palestino, pues hay que buscarlos en ellos mismos, que no tuvieron esa visión de crear un Estado. Vamos a crear un Estado y vamos a no enfrentar al Estado palestino, sino tratar de convivir, aceptarnos, porque ambos tenemos nuestros orígenes en esa zona del mundo y eso no lo puede negar nadie. Eso no lo puede negar nadie. Eso de que, como lo ha dicho la República Islámica de Irán, que desconoce no solamente al Estado de Israel, sino que no solamente que desconoce al Estado de Israel, sino que también desconoce que se haya llevado a cabo toda esa situación que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial por parte de Hitler, de que eso no existió, de que eso no fue verdad. Eso es algo que es inaceptable. Eso no, es decir, esa es una cuestión que uno dice, pero bueno, esta gente de Irán, estos radicales iraníes, ¿cómo van a pensar, cómo van a hacernos creer que todo ese sufrimiento que tuvo que cargar el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial, cómo nos van a decir ahora que eso es mentira, que eso no sucedió? Sí. Entonces tenemos que aceptarnos, y la única forma de poder convivir es aceptarnos mutuamente. Y eso fue lo que hizo Yasser Arafat. Yasser Arafat fue un radical que en un momento determinado se dio cuenta que la única manera de poder enfrentar la situación y lograr acuerdos, como fue el acuerdo de Oslo, como fue el acuerdo de Camp David, fue reconocer la existencia de el Estado de Israel. Y eso lo aceptó Yasser Arafat, uno de los más radicales, y que al final de su vida se dio cuenta de que con esos radicalismos no iba a llegar a nada. Por eso esa diferencia que existe en este momento dentro del movimiento palestino.
porque la autoridad palestina que gobierna desde Cisjordania, encabezada por el señor Abbas, es seguidora del pensamiento de Yasser Arafat. Hay una cosa, Abraham, cuéntanos cuál es el papel que juega políticamente en estos momentos Jerusalén, la Tierra Santa, por excelencia, en primer lugar. Y en segundo lugar, hace unos días que yo incluso hasta te envié el video, vi un video de una reunión que hubo en Naciones Unidas, básicamente creo que fue en el Consejo de Derechos Humanos, en donde estaba la autoridad palestina y estaban otros delegados palestinos y estaba un miembro de una ONG de origen palestino, que además fue hijo de un dirigente de Hamas, y quien tuvo una postura muy dura en contra de lo que estaba sucediendo, una postura muy en contra de Hamas y más en la línea de Arafat que otra cosa. No, mira, Luis, más en la línea de Hamas, porque Arafat al final había cambiado su posición y se había vuelto una persona no tan radical. Mira, Jerusalén es clave hay dos elementos importantes para la solución del conflicto árabe-israelí o el conflicto Israel-Palestina. Por una parte, Jerusalén, que ambos reclaman como su capital. Recordemos que recientemente, ¿cómo se llama? Benjamín Netanyahu declaró a Jerusalén como la capital oficial ¿cómo se llama? Del Estado de Israel, y que ha sido reconocida no por muchos, porque realmente la comunidad internacional no ha reconocido a Jerusalén, pero por lo menos ¿cómo se llama? El presidente Trump fue uno de los primeros que ¿cómo se llama? Reconoció. Apoyó esa decisión. Entonces tenemos que ver que el sector oriental, donde se encuentra precisamente el barrio de Cheyerrat, donde tuvo lugar uno de los orígenes del actual conflicto como consecuencia de la expropiación de unas casas a los palestinos. Es decir, es un sector donde vive la comunidad palestina. Entonces, esa ciudad tiene que ser dividida en dos partes. La parte la parte occidental, que va a ser la capital del Estado de Israel, y la parte oriental, que va a ser la capital de un futuro Estado palestino. Sí. Entonces, eso va a ser fundamental. Mientras que no se reconozca esa decisión, esa situación, eso no se va a poder solventar. Y el segundo punto, Luis, perdona que te interrumpa, es el regreso de todas aquellas personas que tuvieron que huir de Palestina cuando se produjo la guerra del 48 y que se refugiaron en el Líbano principalmente, y que el gobierno de Israel no permite que regresen. No permite que regresen ellos, no, porque la mayoría de esa gente ya falleció, pero sí por lo menos los descendientes de esas personas. Entonces, esos son dos puntos fundamentales para la solución del problema palestino, del problema entre Israel y Palestina. Abraham, vamos a un nuevo corte comercial y ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero acerca de la crisis entre Hamas e Israel. Hay un pequeño dato en la historia, Abraham, que yo, por más que he leído, quizás se me ha pasado a entender. Sobre todo aquella historia, que ese libro que compartimos que se llama Los árabes desde los otomanos hasta la actualidad. Exactamente, un libro extraordinario, libro que recomiendo, pero de todo corazón ese libro hay que tenerlo para poder entender de dónde venimos exactamente.
Pero lo que no pude yo fácilmente comprender es por qué el resto de ese mundo, llamémoslo musulmán, no árabe, porque decir árabe estamos como llevando algo mucho más pequeño, sino a ese mundo musulmán, ¿por qué fueron arrinconando a los palestinos? Y quedó de esa manera. ¿En qué sentido dices tú que lo fueron arrinconando? Lo fueron porque cuando hubo la repartición por Europa, cuando Europa comenzó a retirarse y por supuesto ya habían desplazado a Turquía de todo eso, cada quien se fue ubicando, sobre todo Arabia Saudita, y sin embargo esta gente fue como quedándose retrasada mientras los demás estaban haciéndose de territorios y ellos se ubicaron en esa parte del Medio Oriente. Y hoy día parece que fueron unos parias dentro del mundo árabe. Bueno, Luis, tenemos que remontarnos a 1917 cuando, ¿cómo se llama? Aparece la Declaración Balfour. Esa Declaración Balfour va a ser fundamental para la creación de un estado judío, el Estado de Israel. Esa fue una declaración presentada por el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra. Recordemos que Inglaterra en ese momento era una potencia, era una de las grandes potencias. Estados Unidos todavía ni soñaba con llegar a ser lo que es en la actualidad. Y cuando se desintegra el Imperio Otomano, cuando se aprueba el Tratado de Versalles, Inglaterra y Francia se dividen, se reparten, valga la redundancia, una parte significativa de ese imperio, quedándose Inglaterra con lo que sería Siria, mientras que Francia se queda con el Líbano y toda la parte con esa región, con toda esa parte de la región donde está ahorita ubicado, ¿cómo se llama? En parte, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Palestina. De manera pues que ahí hay que ver, hay que darnos cuenta que las decisiones tomadas y que llegaron a hacerse efectivas mucho tiempo después, cuando en 1948 se crea el Estado, las Naciones Unidas decide crear dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina, pues, ¿cómo se llama? Vemos que a Israel le tocó la parte más significativa, mientras que los palestinos quedaron relegados a la Franja de Gaza y a Cisjordania. Pero lo que era la Franja de Gaza y lo que era Cisjordania de aquella época comparada con la que es hoy, pues vemos cómo se ha ido reduciendo progresivamente debido a las acciones de, ¿cómo se llama?, de Israel, de ir incrementando todo ese proceso de los asentamientos. Y por lo tanto, ¿cómo se llama?, por eso es que los palestinos pues han quedado relegados en cierta forma. Pero si ellos hubieran aceptado en el momento en que Naciones Unidas a finales del 47 crearon, los palestinos tuvieran un estado no del mismo tamaño que Israel, pero un estado bastante representativo y que realmente no estuvieran pasando por esa situación donde hoy Gaza y Cisjordania son totalmente territorios cuyos accesos están controlados por el Estado de Israel. Entonces, vemos cómo el mundo árabe, que en un primer momento luchó en cierta forma por lograr que los palestinos tuvieran un verdadero Estado, y eso los llevó al enfrentamiento de los 6 días, a la guerra de los 6 días y al enfrentamiento de la guerra del Yom Kippur, donde en ambas confrontaciones los países árabes salieron, como dicen, con las tablas en la cabeza, porque no pudieron con el Estado de Israel. Oh, I want to show you one of my favorites. I was going to actually wear, I was trying.
el Estado de Israel tuvo en ese momento la ayuda, la colaboración de Estados Unidos y logró derrotar a esa unión de países radicales dentro del mundo árabe, como era el Egipto de Nasser, como era la Siria, como era, ¿cómo se llama? Yemen, que fueron países que los que realmente llevaron un enfrentamiento contra el Estado de Israel. A medida que ha pasado el tiempo, vemos cómo estos países, y más que todos los países del Golfo, han hecho grandes contribuciones a la causa palestina, pero definitivamente dentro de la causa palestina se han producido hechos de corrupción y mucho de ese dinero no ha sido realmente utilizado en favor de la causa palestina, es decir, en favor de seguir desarrollando una infraestructura para que el pueblo palestino tenga una mejor vida. Una pregunta básica. Ajá. Que nos gustaría... ¿cuál es el papel de Irán en todo esto y qué es lo que quiere? Bueno, recordemos que Irán, a pesar de que es un país que profesa el Islam chiita, ellos van a apoyar a cualquier acción llevada a cabo en contra de Estados Unidos y en contra de Israel dentro del Medio Oriente. Esos son los grandes enemigos, esos son los grandes, ¿cómo se llama?, rivales que existen. Por eso se habla mucho de que últimamente han habido cierto acercamiento entre Arabia Saudita e Irán, tratando de buscar alguna forma de acoplarse, pero yo considero que es sumamente difícil, porque la posición de Irán es una posición que va a seguir contribuyendo, ayudando económicamente e ideológicamente a todos aquellos grupos radicales que se enfrenten a Estados Unidos y que se enfrenten a Israel en esa zona del mundo. Ahora, ¿cómo diferenciar eso? Como dicen algunos, incluso un amigo común, el general Carneiro, nos dice que ese es en un audio nos dice que eso es un conflicto fundamentalmente religioso. Yo no lo creo así. ¿Qué opinas tú? Mira, es un conflicto que tiene ribetes religiosos. Indiscutiblemente que eso no lo podemos negar. Así sí. La influencia religiosa es significativa, pero tiene otros elementos que hay que tomar en consideración cuando hablamos del enfrentamiento árabo-israelí o Palestina-Israel. Indiscutiblemente que Israel se ha convertido en una potencia tecnológica porque ha desarrollado tecnología no solamente en el campo militar, sino han desarrollado tecnologías en la medicina, en la agricultura. Realmente ellos se han convertido realmente en una potencia importante. Y por eso, países como los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, comenzaron ese proceso de acercamiento, de firmar acuerdos de establecimiento de relaciones, porque consideraban que para poder enfrentar a ¿cómo se llama?, la República Islámica de Irán, necesitaban de esa tecnología, ¿cómo se llama?, de israelí tan importante, y también para abrir los mercados, y que esa es una situación sumamente que favorece tanto al mundo árabe como ¿cómo se llama?, al Estado de Israel, de ese gran mercado árabe, y que toda esta situación ha comenzado ¿cómo se llama?, a afectar todos estos acercamientos interesantes que se han producido a partir de fines del año pasado y durante todo este año, todo ese proceso de acercamiento del mundo árabe con el mundo del Estado de Israel. Ok. Abraham, vamos a una nueva pausa y quisiera que en este último segmento conversáramos sobre qué se avisora, cuál es el impacto que ha tenido de lado a lado estos 11 días de drama provocados por Hamas.
Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero acerca de la crisis entre Hamas e Israel. Abraham, ¿cuáles son las consecuencias de esta guerra para ambas partes? ¿Qué va a suceder tanto en Israel como en Palestina? ¿Qué podemos esperar? Eso tiene impactos políticos en ambos lados, tanto en Israel como en Palestina. Quisiera que habláramos sobre eso. Mira, Luis, creo que por una parte Israel demuestra nuevamente el desarrollo de esa tecnología que le permitió derribar una parte significativa de los misiles enviados desde la Franja de Gaza. Eso es indiscutible. Logró destruir parte de ese arsenal, logró destruir parte de los sitios donde eran construidos esos misiles y logró destruir esos túneles tan importantes y demostrarle al mundo que ellos tienen el derecho a defenderse al ser atacados. Sin embargo, Hamas se presenta ahora como un representante del pueblo palestino importante, porque llevó a cabo una acción que en un momento determinado puso en jaque al ejército de Israel. Afortunadamente Israel pudo enfrentar esa andanada de misiles permanentes que recibía y que sus bajas no fueron tan significativas como lo que ha sufrido la Franja de Gaza. Esto indiscutiblemente que divide los grandes derrotados es la unión del pueblo palestino. Esto va a dividir más a los palestinos porque indiscutiblemente que Hamas y la yihad islámica se están presentando como los verdaderos representantes, tal como lo dijo el periodista ese en ese video. Sí. Es decir, ¿quiénes lo eligieron a ustedes? No, él estaba equivocado. Ellos sí fueron electos en unas elecciones normales. Sin embargo, tanto Hamas como la yihad islámica ha ido ganando terreno y por eso las elecciones que se iban a llevar a cabo dentro de la comunidad palestina fueron suspendidas por el señor Abbas porque él se dio cuenta que iba a perder esas elecciones y que jamás iba a ganar esas elecciones de una manera amplia. De manera pues que esto debilita al movimiento palestino y que es negativo para un proceso de unificación y un proceso de el establecimiento de una verdadera entidad palestina reconocida por toda la comunidad internacional. O sea, que lo que podemos esperar es más guerra. Yo creo que estas son cosas que se van a ir repitiendo a lo largo del tiempo en la medida en que los árabes, por una parte, no entiendan que con este tipo de acciones no van a llegar a ninguna situación que les permita crear un Estado. Sí, es decir, cuando tú utilizaste el término árabe, no tiene nada que ver con Arabia Saudita, que está como retirado y expectante de todo lo que sucede en la zona. No, claro, Arabia Saudita y las monarquías del Golfo están obstinadas de toda esa situación entre los palestinos, en esa división de los palestinos, que lo que es aprovechada indiscutiblemente por el Estado de Israel. Claro. Porque indiscutiblemente que las acciones llevadas a cabo por Benjamín Netanyahu, que paraliza esa acción, que no llevó a cabo una acción terrestre dentro de la Franja de Gaza, que hubiera servido para destruir definitivamente a Hamas, lo deja vivo ahí, porque es un elemento que va a servirle a Netanyahu para seguir dividiendo al movimiento palestino en general. Entonces ellos salieron beneficiados, Estados Unidos salió beneficiado, siguió vendiendo armamento
a Israel. Francia siguió beneficiado porque hizo una venta importante a Egipto de aviones Rafale. Y vemos cómo la Unión Europea, dividida completamente porque realmente no hay una unidad, no hay una posición unificada respecto a la situación de ¿cómo se llama?, de los palestinos y de Israel, pues prácticamente han sido los grandes derrotados porque no aportaron absolutamente nada. Sí. Y a nivel político de Israel, y a nivel político, ¿cómo queda? A nivel político, eso lo va a utilizar Netanyahu para tratar de buscar el apoyo de los partidos religiosos en el Knesset, que lograron una votación importante, para él formar un nuevo gobierno y tener esa defensa, porque él está acusado de actos de corrupción, y en el momento que él deje de ser primer ministro, es decir, la situación va a cambiar totalmente para él. Yo sí pienso que esa va a ser una barajita que va a jugar el señor Netanyahu para convencer a los partidos religiosos a que lo apoyen para formar un nuevo gobierno. Sí. Él va a ser probablemente podría ser el gran triunfador de todo esto. Sí. En todo caso, con la elección de Netanyahu, con la posibilidad de que él logre formar un gobierno, también nos aleja a esa región también de una paz bastante sostenida, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, porque él es absolutamente radical. Exacto, porque los partidos menos radicales en esas últimas elecciones prácticamente sacaron una votación insignificante. Es decir, no juegan ningún papel en la política de Israel. El partido al que perteneció durante mucho tiempo el anterior presidente, Shimon Peres, prácticamente tuvo una votación, ¿cómo se llama?, algo así como el 1 o el 2%. Ya no juega. El Partido Laboral en Israel ya no juega ningún papel. Son los partidos religiosos los que en este momento tienen una mayor votación, lo que significa que gran parte del pueblo judío, del pueblo israelita, ¿cómo se llama?, está en favor de posiciones, ¿cómo se llama?, fuertes frente a cualquier posición de la autoridad palestina. Ellos sí están unificados, es decir, todos contra Hamas. Ellos sí tienen claro eso, que es una cosa importante. Abraham, ya nos quedan 3 minutos escasamente, pero te quería hacer una pregunta relacionada con aquellos acuerdos que se firmaron en los últimos meses del gobierno del presidente Trump, del expresidente Trump. Eso, ¿en qué manera ha impactado en la posición de los países del Medio Oriente, pero sobre todo indica un camino de que esa es la única manera de apaciguar esa zona? Indiscutiblemente, pero con esta crisis, esos acuerdos van a quedar ahí durmiendo por algún tiempo. Es decir, nadie va a firmar ahora ningún acuerdo con Israel, ningún país árabe va a firmar ningún acuerdo similar a los firmados por los Emiratos Árabes Unidos, por Bahrein y por Marruecos, sino que eso va a quedar durmiendo ahí por un tiempo mientras que se aplaca la situación, mientras se normaliza un poco la situación. Y por lo tanto, ¿cómo se llama?, ese proceso tan interesante para mí, yo considero que fue un proceso muy interesante porque fue una apertura que abría muchas puertas de entendimientos en el mundo árabe, porque no solamente son problemas, ¿cómo se llama?, de carácter bélico. Uno de los grandes problemas que enfrenta el Medio Oriente es el problema del agua, y que es una cuestión que debe ser tratada por todos los países, porque no es una cuestión solamente de una parte, sino de todas las partes, de todos los integrantes de la zona. Entonces, por eso, esa mesa, ese encuentro que tuvieron los árabes y los judíos en Madrid
en el año de 1997 y que había muchas puertas para conversaciones como esta, han quedado totalmente relegadas y que pudieron servir para solventar muchas diferencias que existen entre el mundo árabe y el mundo de Israel. Bueno, hemos llegado al final de este interesantísimo programa sobre la situación que estamos viviendo o que acaba de terminar la tensión por ahora del Medio Oriente. Abraham, muchas gracias como siempre. Te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado y te agradezco mucho eso que nos acabas de brindar. Es interesante que sepamos que al final Israel y Palestina tampoco quedan muy lejos, porque hay comercio, porque hay comunicaciones y es importante saber qué es lo que está sucediendo allá y cómo nos puede impactar. Muchas gracias, Alexia, como siempre. Con gusto. Muy agradecido y muy agradecido a aquellas personas que nos han escuchado y que los invito para el próximo lunes, que vamos a tener un programa muy interesante, que es el tema de Salvador y el presidente Bukele, las últimas decisiones y su impacto en el resto de Centroamérica y de América Latina. Reciban un fuerte abrazo, pásenla bien este fin de semana, salgan, el sol está realmente extraordinario, hay que disfrutarlo. Como decía el presidente del Congo belga, él decía, no mucho, sino déjenle un poquito de sol a los demás. Reciban un fuerte abrazo y feliz fin de semana. Gracias, Abraham. Feliz de semana, Alexia. Feliz fin de semana, Luis.